narcoterrorismo y no carencias, pero sí evidentemente una situación en la que los propios actores señalan que es necesaria una confluencia de criterios con respecto al tema del indulto al señor Alberto Fujimori. Primer ministro, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, don Raúl, encantado. No ha sido una semana muy suave. Bueno, ninguna semana es suave desde que está usted. Sí, bueno, yo siempre lo he dicho, hoy me están tocando todas las feas, no me quejo, es parte del trabajo. Yo creo que la conducción del gobierno es una tarea difícil en general, sobre todo cuando uno quiere hacer cosas positivas para el país y quiere remontar los problemas. Hemos tenido temas de convulsión social, ciertamente, en todos estos 2 meses y 2 semanas que tenemos en la gestión, en el Primerato. Sí, pues la huelga del sector educación, del sector salud, han un poco armado también la agenda en estos meses y ciertamente estamos trabajando firmemente en que esto no sea parte de la agenda nacional. Creo que lo importante es que podamos salir con una serie de propuestas en positivo, como lo que hemos, por ejemplo, ido a hacer Arequipa y la semana antepasada a Trujillo, ¿no? De poder señalar en temas proactivos el problema regional también, porque no solamente Perú es Lima, sino hay que saber qué está pasando también en provincias, ¿no? Donde se ha extendido precisamente también la inseguridad y la violencia. En todo el país. Bueno, empecemos pues por la noticia. El programa de hoy día empezó con la transmisión de Pedro Lloranga diciendo pues que en Cielo Comunico o Comunico se ha producido nuevamente otro incidente, que todo esto está en la zona del BRA, está justamente sí, en el camino entre Quepachato y Quimbiri. Y la reacción inmediata es: no está funcionando una política adecuada. Conclusiones de estos grupos políticos. Lo segundo, no se está pensando en inteligencia. Tercero, hay visos de triunfalismo, sobre todo se refieren a las expresiones el día de ayer en entrevista del señor ministro de Defensa. ¿Esto es así o no? ¿Cuál es la perspectiva que está tomando el gobierno frente a esto? Que efectivamente siempre nos sorprenderá. No es algo pues que esté formando parte de una racionalidad y por lo tanto lo que sí se pide es la seguridad de que la política que se está tomando sea la adecuada. Bueno, no hay triunfalismo ciertamente. Yo creo que en este tema hay bastante humildad en el gobierno de poder dar pasos en firme en relación al terrorismo y narcotráfico. No se acuerda mucha gente ya, pero en algún momento sucedió que el gobierno, a través de las fuerzas de seguridad, tomó preso a Artemio. Y en algún momento también se tomó, a través de un enfrentamiento, la vida del camarada Williams, un terrorista que venía también causando mucho daño en la zona del Braem. Y esto no sucede de casualidad, esto no sucede sobre la base de simplemente un hecho fortuito. Hay un trabajo que se ha venido haciendo. Hay una característica, don Raúl, en la estrategia que se viene realizando, que es lo que se puede revelar, que es el trabajo conjunto entre la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú. Este trabajo conjunto prioriza la inteligencia, prioriza la labor de informantes, la labor de personas que están colaborando con... ¿Se ha logrado efectivamente ese trabajo conjunto o todavía persisten allí? Yo creo que el gran éxito que digamos puede existir en el trabajo está enfocado fundamentalmente a esta conjunción de esfuerzos. La policía tiene una característica que no tiene la Fuerza Armada. La policía se mimetiza, puede entrar a hacer trabajos de inteligencia mucho más eficaces, habla como cualquier persona, los militares no suelen tener ese lenguaje, y la propia preparación policial es distinta a la preparación que tiene un oficial del Ejército o la Marina. Pero lo importante es que conjugando ambas particularidades se están realizando trabajos conjuntos bajo un solo comando. Yo quiero resaltar acá que el trabajo que se está haciendo está bajo la conducción del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. No se puede decir que no exista un plan de operaciones, lo existe, lo que pasa es que es un plan que no podemos publicarlo en el peruano, de acuerdo, o no podemos ponerlo, ¿no es cierto?, en el internet. De acuerdo, pero la pregunta que esta mañana también surgía, y que más o menos la transmitía, es
¿existen elementos que nos lleven a pensar que hay una política o una continuidad de políticas que más o menos se retroalimentan? Porque nadie inventa la pólvora, es decir, en realidad desde la época de Toledo a la época de García, a la época del presidente Humala, evidentemente se supone que vía comando conjunto debiéramos tener una línea de conducta y de doctrina, que no se tiene. Siempre se tiene la impresión ante nuevo ministro o nuevo primer ministro que se está comenzando recién a hacer algo que en realidad se cae de maduro, es decir, privilegiar la inteligencia es algo pues que no es nuevo. A ver, yo creo que eso no es así. Se habla, por ejemplo, que tenemos el 4º ministro del Interior, pero nadie dice que tenemos el mismo director general de la policía, el general Salazar. En el caso del comando conjunto, también tenemos un comando estable. Lo que ocurre es que se suele, ante cualquier incidente lamentable, que por supuesto, y vamos a seguir lamentando seguramente, y esto es inevitable en una guerra como la que estamos teniendo en el Braen, lo concreto, lo importante es que efectivamente hay un plan de operaciones y el comando conjunto está al mando de este plan de operaciones. Reporta el ministro de Defensa, por supuesto, se reporta el ministro del Interior, pero las operaciones son operaciones que se realizan a nivel de Fuerza Armada. Estamos hablando de un teatro de operaciones donde existen militares, donde existen policías que están trabajando de manera conjunta. Las operaciones no las dirige directamente el ministro del Interior, el ministro es el responsable político y es a quien se le da cuenta de cómo se está trabajando. Y es el que, por supuesto, aprueba también los planes generales de operaciones. Pero él no está en el día a día de cómo se hacen las intervenciones, ni a qué hora sale la patrulla, digamos, salvo que sea un tema sumamente importante y trascendente en donde tenga que hacerse una captura trascendental para las operaciones. Pero allí es donde empieza a decirse, si escuchamos a ambos ministros, tanto del Defensa como del Interior, hay un triunfalismo. Si no hay un triunfalismo, hay a veces, dejan la impresión o la sensación de que todo lo tienen estudiado, previsto, y desgraciadamente los hechos no parecen demostrarlo así. Pero dejémoslo allí. El otro aspecto, que no tiene la misma equivalencia, pero que en el fondo ha sido también un agitador de las aguas políticas, es el pedido de indulto del señor Alberto Fujimori, cuyo origen es en realidad una expresión del presidente de la República. Dice, no he recibido ningún pedido de los familiares, eso fue tomado como una invocación, los familiares cerraron filas y a partir de eso se ha producido una discusión, separaciones de los grupos políticos, han habido posiciones muy constructivas. Hoy día Jorge del Castillo ha dicho que el APRA reclama